Dana tiene $5.15 en cuartos y 5 centavos en su auto. El número de monedas de 5 centavos es 7 más que el número de trimestres. ¿Cuántos de cada tipo de moneda tiene ella? Esta es una pregunta un poco tonta, porque solo le diría a Dana que cuente sus monedas de 5 centavos, pero seguiremos adelante y resolveremos esto matemáticamente de todos modos. Necesitamos comenzar escribiendo expresiones para el número de monedas de 5 centavos y el número de trimestres. Y como se nos dice que la cantidad de monedas de 5 centavos es 7 más que la cantidad de trimestres, comenzaremos dejando que X sea igual a la cantidad de trimestres. Y de nuevo desde aquí, porque la cantidad de monedas de 5 centavos es 7 más que el número de trimestres. Si X es el número de trimestres, entonces podemos usar la expresión X más 7 para el número de monedas de 5 centavos. Y ahora desde aquí podemos escribir nuestra ecuación, que será el valor de un cuarto de la cantidad de cuartos, más el valor de una moneda de 5 centavos por la cantidad de monedas de 5 centavos, debe ser igual al valor total que en este caso es $5.15. Sin embargo, para evitar decimales en nuestra ecuación, usaremos unidades de centavos en lugar de dólares. Entonces, el valor de un cuarto es de 25 centavos, y dado que X es el número de cuartos, el valor de los trimestres es 25 centavos por X, o 25X para nuestra ecuación, más el valor de las monedas de 5 centavos será 5 centavos por la cantidad de monedas de 5 centavos. Y dado que el número de monedas de 5 centavos es la cantidad X más 7, el valor de las monedas de 5 centavos es 5 veces la cantidad X más 7, o para nuestra ecuación, 5 veces la cantidad X más 7. Y esto debe ser igual al valor total de $5.15. Pero queremos este valor en centavos. $5.15 es igual a 515 centavos. Y ahora necesitamos resolver la ecuación para X. El primer paso es borrar los paréntesis a la izquierda distribuyendo 5. Tenemos 25X, y ahora distribuir 5. 5 veces X es 5X, lo que nos da más 5X. Y luego 5 por 7 es 35, lo que nos da más 35 es igual a 515. El siguiente paso es combinar términos similares en el lado izquierdo, 25X más 5X es 30X. Darnos 30X más 35 es igual a 515. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable de 30X. Necesitamos deshacer más 35 restando 35 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 35 menos 35 es 0, la ecuación se simplifica a 30x igual a 515. Menos 35 es igual a 480. El último paso es multiplicar o dividir para resolver x. Y dado que 30x significa 30 veces x, para resolver x dividimos ambos lados por 30. Simplificar 30 dividido entre 30 simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 480 dividido por 30 que es igual a 16. Ahora que sabemos que x es igual a 16, podemos determinar el número de trimestres, y el número de monedas de 5 centavos. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Y nuevamente encontramos que x es igual a 16. Entonces ahora sabemos que hay 16 trimestres. El número de monedas de 5 centavos es x más 7. Y dado que x es 16, eso nos da 16 más 7, que es igual a 23. Dana tiene 16 cuartos y 23 monedas de 5 centavos en su auto. Antes de ir, verifiquemos nuestra ecuación de valor a continuación, que es 25 centavos por la cantidad de trimestres que es 16. Más 5 centavos por el número de monedas de 5 centavos, que es 23, debe ser igual al valor total de las monedas que está en centavos 515 centavos. Y verifiquemos esto en la calculadora. Y 25 veces 16 más 5 veces 23 equivale a 515. Verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.